Bien, muchachos, entonces el citoesqueleto, como podemos ver, está implicado en un montón de funciones y no solo en células animales, sino en células vegetales. Entonces están asociadas tanto las fibras del citoesqueleto como las proteínas motoras, dineína, quinesina y miosina, como ya vimos, que en eso se parecen ambos tipos de células, y estas células motoras pueden funcionar pues porque son ATPasas, es decir, rompen ATP para poder cambiar de forma de ir pues caminando sobre los microtúbulos y los microfilamentos de actina en las plantas. Los procesos regulados por estos citoesqueletos, la transitosis, es decir, que las vacuolas o vesículas vayan de donde se producen, por ejemplo, a partir del retículo endoplásmico, pasen al complejo de Golgi y de allí pasen a, por ejemplo, a la membrana plasmática. Otros procesos en células vegetales que tienen que ver con el citoesqueleto, la ciclosis, ya lo vimos, el movimiento de las vacuolas, de los cloroplastos, de los condriosomas, que es el otro nombre que tienen las mitocondrias, es lo mismo. Y en plantas particularmente el movimiento del complejo celulosa sintasa hexamérico en la periferia celular, como ya mencionamos. Todo eso tiene que ver con el citoesqueleto, ese último en particular con el citoesqueleto de microtúbulos de tubulina. Aquí vemos esquemas de la dineína y la quinesina. Las quinesinas se mueven hacia el extremo más de los, en este caso, microtúbulos, de los filamentos, ¿verdad?, del citoesqueleto. Las dineínas hacia el extremo menos. Entonces las quinesinas mueven los cargos o lo que vayan a transportar en el sentido del centro de la célula hacia afuera, hacia la periferia de la célula. En cambio la dineína va en movimiento retrógrado, es decir, hacia adentro. Estas anterógradas, las quinesinas hacia afuera, y las dineínas retrógrados hacia el centro de la célula. En el caso de los microtúbulos y los filamentos, especialmente los microtúbulos de tubulina, tienen que ser organizados por un centro organizador de microtúbulos, o un TOC. Eso es lo que significa un TOC, centro organizador de microtúbulos, que los forma a partir de una estructura que tiene anillos de gamma globulina. A partir de ahí eso nacen los microtúbulos. En el caso de los animales y las plantas, ese centro organizador se llama nucleosoma o algo parecido, ¿verdad? ¿Qué ocurre aquí? Centrosoma, perdón, no nucleosoma, centrosoma. ¿Qué ocurre aquí? Que una diferencia importante entre células animales y vegetales es que el centrosoma de las células animales tiene dos centríolos. En cambio, en las células vegetales normalmente no hay centríolos. Normalmente, recuerden que la única regla que existe es que no hay reglas en biología. Entonces, la mayoría de las células vegetales no va a tener centríolos, pero va a tener algo parecido a un centrosoma que actúa como organizador de microtúbulos para que a partir de ahí nazcan los microtúbulos, a partir de la gama tubulina. Entonces ven, ¿dónde nace el microtúbulo? En la gama tubulina, en el centro organizador, digamos en el centrosoma. Ese es el extremo menos o minus. Y el extremo que va creciendo rápidamente es el extremo más o plus. Entonces, las quinesinas se mueven hacia el extremo plus o más y las dineínas hacia el extremo menos. Por eso van hacia el interior de la célula. Y ahí van a transportar. Imaginemos que aquí que esto que dice cargo fuera un cloroplasto o fuera una mitocondria. Bien. Entonces, eso lo volvemos a ver acá. El tema de los centros organizadores de microtúbulos o mTOCs, y entonces en las células vegetales va a haber alguna estructura parecida a ese centrosoma. Lo que no tiene es centríolos, dijimos normalmente, y va a estar ubicado en las plantas cerca del núcleo. Eso en las plantas, digamos, más derivadas, las que están, digamos, más adaptadas, más evolucionadas, por así decirlo de alguna manera. En el resto de las plantas que no son tan derivadas, en los hongos, por ejemplo, no hay centríolos. No hay centríolos. Siempre hay que tener en cuenta las excepciones, por eso notamos eso aquí. Por ejemplo, en animales, en algunos ovocitos puede no haber centríolos porque se pierden. Y en células vegetales de ciertos tipos de plantas, como las briófitas, los helechos y las cícadas, pueden haber células móviles, algunas células que son más móviles, que tienen estructuras semejantes a centríolos. Tal vez no es lo mismo, pero son muy similares.
Sea como sea, la regla general es que las plantas comúnmente no tienen centriolos, pero van a tener algo parecido a un centrosoma o alguna otra estructura que ayuda a organizar los microtúbulos, que funciona como si fuera un centrosoma, funciona como un mTOP, y que normalmente va a estar cerca del núcleo de la planta. Recordemos que en el caso de las células vegetales, como ya dijimos, cuando hay división celular, mitosis y meiosis, va a haber primero la formación de un fragmoplasto que se forma a partir de vesículas que vienen del complejo de Golgi, es decir, del dictosoma, o del retículo endoplasmático, que van depositando aquí celulosa y otros materiales, proteínas y demás, y van formando una estructura que se llama fragmoplasto, que empieza a crecer hasta formar una pared divisoria primaria. Ven que en todos estos procesos pues hay participación del citoesqueleto, y obviamente en la separación de los cromosomas van a actuar los microtúbulos, como en el caso de las células animales, en eso no se diferencia. Entonces, aquí vemos una célula vegetal en anafase. Ya en la anafase tardía, inicio de la telofase, comienza la formación del fragmoplasto con estas vesículas que vienen de Golgi, el dictosoma y el retículo endoplasmático, y esas vesículas se van fusionando para que el fragmoplasto forme primero una placa celular primaria y finalmente la pared celular primaria. Entonces decimos que ya ocurrió la citoquinesis y que las dos células vegetales quedan separadas en dos células hijas. Aquí vemos las familias de proteínas que participan en la citoquinesis, en el caso de varios grupos de seres vivos, en el caso de las plantas. Vean que tiene homólogos de la actina, o sea, moléculas que pertenecen a un de tipo actínico, homólogos de la miosina, o sea, de miosina, homólogos de la tubulina, homólogos de las quinesinas y homólogos de las dineínas, ¿verdad? Obviamente a veces las dineinas pueden participar en unas cosas y en otras no. Aquí particularmente está hablando de la citoquinesis. Entonces, por ejemplo, si aquí dice que la dineína no participa, es porque no participa en la citoquinesis de las plantas, pero sí en los procesos de movimiento de cargos y organelas, como hemos visto. Eso es lo que significan estos sí o no. Pero vean que las plantas tienen de todos estos tipos de proteínas: actinas, miosinas, tubulinas, quinesinas, dineinas. Siguiendo con el tema de las diferentes organelas, entonces llegamos al tema de los ribosomas, que como todos saben, esos sitios donde ocurre la síntesis de proteínas. Si se juntan varios ribosomas, a ese grupo de ribosomas lo llamamos polisoma o polirribosoma. Eso creo que también ya lo conocemos. El retículo endoplásmico sigue siendo igual. Si no tiene ribosomas se llama retículo endoplásmico liso, y, ¿verdad? O REL, y si tiene ribosomas se llama retículo endoplásmico rugoso o RER. Esos retículos endoplásmicos forman como cisternas, que son como membranas aplanadas ahí en el citoplasma. Recordemos que el retículo endoplásmico rugoso es continuo con la membrana externa de la envoltura nuclear, igual que en las células animales. Sería esto. Ya dijimos que el complejo de Golgi forma cisternas o sáculos aplanados, ¿verdad? También se llaman dictiosomas, que viene del griego diction, que significa una red. Cuando primero se empezaron a utilizar en plantas se veían como redes de membranas, entonces les pusieron dictiosomas, pero sabemos que es el mismo aparato de Golgi que descubrió Camillo Golgi. Aquí vemos algunas estructuras de esas organelas celulares. Vean las vacuolas, que como les digo, cuando la célula está inmadura, pequeña, puede no tener vacuolas o tener vacuolas pequeñas, pero al madurar se fusionan en una gran vacuola central. Aquí vemos un cloroplasto, una mitocondria, un microcuerpo, vemos el núcleo, la pared con plasmodermos, la envoltura nuclear que es continua con el retículo endoplásmico rugoso, tenemos el retículo endoplásmico liso, etc. Este dictiosoma o complejo de Golgi, ¿verdad? Aquí muy bonito en fotografía y en esquema. Entonces van a ser una serie de vesículas y sáculos o cisternas aplanadas, y como recordaremos, en el complejo de Golgi dictiosoma lo que ocurre es la modificación de las proteínas después de que se han producido las proteínas, es decir, la modificación post-traduccional de proteínas y la selección de las proteínas con etiquetas que dicen o señales para dónde van a ir estas proteínas, si van a ir para la membrana celular, si van para un lisosoma o para dónde van. Entonces el Golgi modifica y etiqueta o direcciona las proteínas. Recordemos que este dictosoma complejo de Golgi, la cara cercana al núcleo se va a llamar cara cis, que aquí se llamaría cara en formación, pero es cara cis, la que ve hacia el núcleo, y la que ve hacia la membrana celular hacia afuera se llama cara trans, y todo lo que está en medio de los dos se llama la zona media, y que
diferentes tipos de enzimas van a estar cumpliendo sus funciones en la cara cis, en la parte media de Golgi y en la cara trans. Van agregando, quitando cosas. Por ejemplo, vean, partiendo desde la cara cis están las enzimas que fosforilan la manosa. Luego más adelante hay enzimas que pueden eliminar la manosa si es necesario. Luego hay enzimas que añaden N-acetilglucosamina. Luego más adelante enzimas que añaden galactosa. Luego enzimas que añaden ácido siálico y finalmente enzimas que sulfatan. Entonces, dependiendo de la proteína y de la secuencia que tiene, así va a ser los cambios que tiene. Cuando llega a trans-Golgi ya van a pasar a vacuolas o vesículas de secreción, como queramos llamarlo, y ya van a llevar señales de hacia dónde van, si van hacia el lisosoma, porque tienen manosa-fosfato, o si van a la membrana plasmática, o para dónde van, ¿verdad? Aquí vemos muy bonito una fotografía electrónica de un dictiosoma complejo de Golgi. Y aquí vemos el esquema. Vean que las vesículas que entran por la cara cis de Golgi o del dictiosoma vienen del retículo endoplásmico rugoso que tiene ribosomas, que por lo tanto van cargadas de proteínas. Las proteínas entran por aquí, pasan por todas esas enzimas en la cara cis, la parte medial de Golgi y la cara trans, y ya van a salir para seguir la transcitosis. Y puede ser que depende de sus señales vaya, por ejemplo, aquí en este caso van hacia la membrana plasmática, porque entonces traeré una señal que le diga esta proteína es de secreción y va para la membrana plasmática. Las vacuolas o vesículas, ¿verdad?, pueden entrar a la célula. Recordemos que si entran cosas a la célula se llama endocitosis. Si salen cosas de la célula se llama exocitosis. Y si son vacuolas o vesículas que andan por ahí en diferentes partes de la célula de una a otra se llama transcitosis. Y la transcitosis la controla el sistema endomembrana. Ya todos esos temas los conocemos. También recordemos que durante la endocitosis hay varios tipos de endocitosis. Una es la más importante, es la mediada por vesículas o vacuolas recubiertas, que son proteínas que en la membrana plasmática recubren esa vesícula para poderla llevar al interior de la célula. Entonces son vesículas recubiertas principalmente por clatrina, que es una de las principales proteínas recubierta de vacuolas durante la endocitosis. La citosis o tráfico de membrana es lo mismo que la transcitosis. Es cuando van por ahí para un lado o para el otro las vacuolas o vesículas recubiertas. Cuando ya es muy grande la vesícula la llamamos vacuola, que viene del latín vacus, que significa vacío. Parece que están vacías. Son grandes en las células que están maduras, ya eso se los he dicho, y forman la gran vacuola central. Vean que en promedio la vacuola central puede ocupar del 50 al 70% del volumen de toda la célula. Hay unas tan grandes que pueden incluso llegar al 90% del volumen de la célula. Y esas vacuolas van a estar rodeadas por una membrana especializada que se llama tonoplasto. Esa vacuola no es nada más para almacenar agua y minerales, que sí es muy importante porque eso genera presión de turgor para presionar contra la pared celular y darle forma a la célula vegetal. Por eso cuando las plantas pierden sales y aguas, la vacuola central se achica y entonces la pared se contrae y la planta se malla. Está magullado, mallada, se malla, quiere decir. Pero no es solamente esa la función que cumple la gran vacuola central, sino que va a acumular una serie de sustancias importantes para la célula, y por eso esa membrana tiene que tener proteínas canal específicas, muy específicas, y se llama tonoplasto esa membrana. Entonces no es simplemente un saco ahí para guardar basura o para guardar agua, tienen funciones importantes las vacuolas en las células vegetales. Muy bien, continuamos en la siguiente sección de la vida.